Comencemos recordando lo que trataron en el programa anterior. ¿Quién desea comentarnos al respecto? Yo, profesor. Expresamos con diversas representaciones y lenguaje matemático nuestra comprensión sobre la pertinencia de las medidas de tendencia central en relación a la varianza en el problema que nos ha presentado Feliciana, relacionado a la selección de los representantes regionales de atletismo, evitando todo tipo de discriminación. ¿Qué más nos puedes comentar, Jesús? Sí, además, representamos los tiempos de los atletas en forma gráfica para comprender mejor la varianza de los datos no agrupados, relacionándolos al promedio de los tiempos. Me quedó claro que al analizar los datos podemos comprender el rendimiento de los atletas, pero según recuerdo, las medidas de dispersión nos permiten calcular el grado de dispersión y concentración de los datos. ¿Cómo se calcula eso? Muy bien, les comento que el programa de hoy se denomina Empleamos procedimientos para determinar la variabilidad de la discriminación en las comunidades. Me parece que nos puede ayudar para responder a la inquietud de Patricia. De esta manera podemos seguir analizando otras situaciones en las que se presentan casos de discriminación para tratar de evitar o reducir estos casos, contribuyendo en una mejor convivencia entre todos, porque debemos comprender que todas las personas del país tenemos los mismos derechos, sin importar nuestro origen, color de piel, forma de hablar, nivel económico o de estudio. Me alegra mucho tus palabras, Jesús. Estoy seguro que en esta experiencia de aprendizaje todos seremos unos grandes promotores de la igualdad y de una vida sin discriminación. Para continuar, vamos a pedir a los estudiantes que sintonizan el programa tener a la mano sus materiales de estudio y un ambiente adecuado para escuchar el programa radial. Sí, estoy lista y muy atenta para participar. Igual yo. Para hallar la varianza y la desviación típica de las marcas establecidas por los atletas, ¿qué información necesitamos? Creo que necesitamos los tiempos de los 3 atletas que nos ha compartido Feliciana. Sí, aquí los tengo, profesor. Y ustedes también, amigos y amigas de la promoción. Estudiantes del 5º grado de secundaria, tomen sus notas del programa anterior y verifiquemos los datos. Jesús nos apoyará en esta tarea. Sí, profesor, voy a leer mis apuntes. Feliciana debe proponer a 2 atletas de los primeros Juegos Bolivarianos de la Juventud Sub-20 en Sucre, Bolivia. Para ello tiene 3 candidatos, cuyos promedios de las últimas 5 competencias participaron son iguales a 51,2 segundos. Esto en la competencia de 400 metros planos, lo cual no le ayuda para esta decisión. Por otro lado, sabemos que los tiempos de cada uno fueron los siguientes. Del estudiante del Amazonas, sus tiempos fueron de 61, 44, 46, 50 y 55 segundos. Del estudiante costeño, 44, 49, 45, 65 y 53 segundos. Y del estudiante alto andino, sus tiempos fueron 45, 50, 48, 55 y 58. Gracias, Jesús. Es la información que necesitamos. ¿De qué manera podemos hallar la varianza? El año pasado vimos una fórmula, pero no la recuerdo. Yo tampoco. Por favor, profesor, si nos ayuda a recordar la última fórmula. No se preocupen. Antes de ello, debemos recordar algunos datos. ¿Cuál es la variable de estudio? La variable son los lugares de procedencia de los estudiantes, es decir, de la Amazonía, altoandina y costeño. ¿Qué opinas, Jesús? Creo que las variables son los tiempos que lograron los atletas, porque nuestro tema es de análisis. Es correcto.
Entonces, ¿a qué tipo de variable corresponde? Tienes razón, Jesús, ya recordé. Y es una variable cuantitativa continua porque se trata del tiempo. Además, los datos que tenemos en la situación están sin agrupar. ¡Excelente! Entonces, podemos afirmar que las medidas de dispersión nos ayudan en el análisis de datos de variables cuantitativas. Cabe recordar que podemos hallar estas medidas para datos sin agrupar y para datos agrupados. Claro, y creo que en nuestro caso vamos a calcular la varianza para datos sin agrupar, tal como lo ha señalado Patricia, ¿cierto? Es correcto. Tomen nota de la fórmula de la varianza para datos no agrupados. Sigma al cuadrado es igual a la sumatoria de la diferencia de cada valor menos la media aritmética al cuadrado, y todo ello dividido entre n menos 1. Esta fórmula se aplica cuando n es menor que 60, donde sigma al cuadrado es la varianza y n es el número de datos. Repito, la fórmula para calcular la varianza para datos no agrupados es sigma al cuadrado es igual a la sumatoria de la diferencia de cada valor menos la media aritmética al cuadrado, y todo ello dividido entre n menos 1. Esta fórmula se aplica cuando n es menor que 60, de donde sigma al cuadrado es la varianza y n es el número de datos. ¿Cómo podemos organizar los datos para aplicar esta fórmula? Lo que me está generando dudas es cómo calcular la diferencia de cada dato menos la media aritmética al cuadrado. Creo que puedo hacerlo por partes. Comparte tu idea. Creo que nos puede ayudar a todos y todas. Y ustedes, estudiantes que nos están sintonizando, ¿cómo lo podemos desarrollar? En primer lugar, vamos a calcular la varianza del atleta de la Amazonía. Para ello restamos el primer tiempo menos la media aritmética o promedio, y el resultado lo elevamos al cuadrado, y así seguimos con todos los datos. No se olviden de utilizar su calculadora si lo desean. De esta manera, 61 menos 51,2 al cuadrado, efectuamos la resta, resulta 9,8, y este resultado al cuadrado es 96,04. ¡Qué fácil! Te ayudo con el segundo dato. 44 menos 51,2 resulta menos 7,2. Esta diferencia lo elevamos al cuadrado, resultando 51,84. Gracias, Jesús. Continuemos con el tercer tiempo. 46 menos 51,2 resulta menos 5,2 elevado al cuadrado es 27,04. Ahora yo, con el cuarto tiempo, 50 menos 51,2 es menos 1,2 elevado al cuadrado es 1,44. Finalmente, con el quinto tiempo, 55 menos 51,2 resulta 3,8. Y elevado al cuadrado es 14,44. Como la fórmula nos dice la sumatoria de estos resultados, entonces sumamos 96,04 más 51,84 más 27,04 más 1,44 más 14,44, resultando 190,8. Este resultado lo dividimos entre 5 menos 1. Veamos, 190,8 entre 4 resulta 47,7. Entonces la varianza de los tiempos del atleta de la Amazonía es de 47,7. ¡Excelente!
Ahora continuemos calculando la varianza del atleta de la zona altoandina. ¿De qué otra manera podemos calcularla? Cuando estuvimos calculando la varianza del atleta de la Amazonía con Patricia, se me ha ocurrido que podemos calcularlo empleando una tabla. ¿Una tabla? ¡Qué interesante! ¡Quiero aprender! Para ello, dibujamos una tabla de 3 columnas por 7 filas. En la primera columna y la primera fila escribimos tiempo. En la segunda columna escribimos x sub i menos x con una barra encima, lo cual es el símbolo del promedio. ¿Lo recuerdan, verdad? Continuamos con la tercera columna. Colocamos entre paréntesis x sub i menos x con una barra encima. Cerramos los paréntesis y lo elevamos al cuadrado. ¿Y qué significa x sub i? Buena pregunta. Podemos observar que Jesús está empleando el lenguaje estadístico, donde x sub i representa de manera general a todos los datos. Por ejemplo, si colocamos x sub 1 es el tiempo 1, x sub 2 es el tiempo 2 y x sub n, ¿qué significará? Ya entendí. Creo que x sub n es el valor del dato enésimo. Es correcto, Patricia. Continúa, Jesús, por favor. Gracias. En la columna que corresponde al tiempo, colocamos 45, 50, 48, 55 y 58 segundos, los cuales son los tiempos del atleta de la zona altoandina. En la segunda columna completamos la diferencia de cada dato menos el promedio, de la siguiente manera. En la segunda fila colocamos la diferencia de 45 menos 51,2 es igual a menos 6,2. Y en la columna 3 de esta fila va el resultado de menos 6,2 al cuadrado, es decir, 38,44. Te ayudo con la tercera fila. Colocamos la diferencia de 50 menos 51,2 resulta menos 1,2. Y en la columna 3 de esta fila va el resultado de menos 12 al cuadrado, es decir, 1,44. Gracias. Continuamos con la cuarta fila. Va el resultado de 48 menos 51,2, es decir, menos 3,2. En la columna 3 de esta fila colocamos el resultado de menos 3,2 al cuadrado, es decir, 10,24. Ahora, en la quinta fila, ubicamos el resultado de 55 menos 51,2, es decir, 3,8. En la columna 3 de esta fila va el resultado de 3,8 elevado al cuadrado, es decir, 14,44. Continuamos en la sexta fila. Va el resultado de 58 menos 51,2, es decir, 6,8. Y en la columna 3 de esta fila va el resultado de 6,8 al cuadrado, es decir, 46,24. De esta manera hemos completado la segunda y tercera columna. Muy bien, Jesús. Ahora, ¿qué sigue? Solo nos queda sumar los valores de la tercera columna, es decir, 38,44 más 1,44 más 10,24 más 14,44 más 46,24, resultando 110,8. Para finalizar, dividimos 110,8 entre 5, menos 1, efectuando la división resultante, que es 27,7. Entonces 27,7 es la varianza de los tiempos que corresponde al atleta de la zona altoandina. Muy bien. Entonces ya tenemos las varianzas del atleta de la Amazonía y de la zona altoandina. ¿Qué podemos decir de los valores? La varianza del atleta de la Amazonía es de 47,7 y de la zona altoandina
es de 27,7, de donde podemos observar que la varianza del atleta de la Amazonía es mayor al del atleta de la zona altoandina. ¿Cómo podemos interpretar este resultado, profesor? Los felicito por su participación. Nos ayudó mucho en el desarrollo del programa. Respondiendo a tu pregunta, Jesús, como la varianza del atleta de la Amazonía es de 47,7, siendo mayor a la varianza del atleta de la zona altoandina, que ha resultado 27,7, podemos afirmar que el rendimiento del atleta de la Amazonía es más variable que del otro atleta. Es decir, el atleta de la zona altoandina tiene un rendimiento más homogéneo. Ahora recuerdo que en el programa anterior hemos graficado los tiempos en una línea, lo cual nos ha permitido reconocer que los tiempos del atleta de la Amazonía es más disperso que del atleta de la zona altoandina. Es correcto. Ahora lo estamos determinando matemáticamente. Continuemos calculando la desviación típica de los datos. ¿La desviación típica? ¿Y cómo se calcula eso? Es sencillo. Solo se saca la raíz cuadrada de la varianza. Pero nos falta calcular la varianza del atleta costeño, profesor. Es cierto. Dejemos que los estudiantes del quinto grado de secundaria que nos escuchan puedan calcularlo y puedan emplear los procedimientos que ha realizado Patricia o Jesús, u otros que puedan de manera creativa. Sí, cada uno empleamos diferentes procedimientos para aplicar la fórmula de la varianza. Yo también voy a calcular porque me interesa y creo que intentaré con otros procedimientos. Me alegra ese ánimo y entusiasmo para seguir avanzando en el estudio de la estadística. Ahora sí, ¿quién se anima a calcular la desviación típica? Quiero intentarlo, determinando la desviación típica de los tiempos del atleta de la Amazonía. Para ello sacamos la raíz cuadrada de su varianza. Es decir, hallamos raíz cuadrada de 47,7. Para esto usaré mi calculadora y me resulta 6,91 aproximadamente. ¡Qué fácil! Ahora yo de los tiempos del atleta de la zona altoandina. Para ello saco la raíz cuadrada de 27,7. Efectuando con la calculadora me sale 5,26. ¡Excelente! Pedimos a los estudiantes que sintonizan el programa que comparen sus respuestas y si no son iguales, revisen qué ha sucedido. Para finalizar este bloque, ¿qué aprendimos en el programa de hoy? Aprendimos a adaptar y combinar procedimientos para determinar la desviación típica del tiempo que obtuvieron los estudiantes en la práctica de atletismo. Es cierto, porque Patricia ha calculado la varianza por partes y yo he empleado una tabla, los cuales nos permitieron calcular la desviación típica. Continuemos con el bloque final. Presten mucha atención, por favor. Estudiantes del quinto grado de secundaria, para consolidar sus aprendizajes, les pedimos que elaboren una situación problemática relacionada a una variable cuantitativa sobre un caso de discriminación para determinar la desviación estándar o típica, adaptando y combinando procedimientos. Luego, revisen sus procedimientos considerando los siguientes criterios. Adapta procedimientos para determinar la desviación estándar de una situación de discriminación. Combina procedimientos para determinar la desviación estándar
en una situación de discriminación. Luego, adecúa los procedimientos utilizados a otras situaciones relacionadas a la discriminación en las comunidades rurales. Asimismo, desarrollen las páginas 123, 124 y 125 del cuaderno de trabajo Resolvamos Problema 5. Luego, reflexionen sobre las siguientes preguntas. ¿Qué situaciones favorecieron tu aprendizaje y cuáles lo dificultaron? ¿Qué hiciste para superarlos? Con tristeza les comento que estamos llegando al final de nuestro programa. Unas palabras de despedida, Patricia y Jesús. Gracias, profesor. Fue un programa interesante. No se olviden, amigos y amigas, de cumplir con las actividades. Hasta la próxima. De igual manera, nos encontramos en el siguiente programa. Se cuidan, por favor.